Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Entrégame tus dudas, aquí desde Chetumal, Quintana Roo, su amigo Domenico Leone, terapeuta en hipnosis regresiva o hipnosis introspectiva, así como la llamamos ahora. Este espacio que hemos creado para acompañarlos en este momento de la contingencia, para pasar un poco de tiempo juntos, aclarar dudas y encontrar el camino hacia la solución de muchos de nuestros problemas y encontrar también la felicidad donde sea posible. Pero bueno, en realidad sí, podemos encontrar la felicidad, ya que todos los días con este tipo de terapia vemos esto, mucha gente que pues está realmente hundida en tristeza, y gracias a este tipo de terapia encuentra la solución. Hola Claudia, bienvenida, me da mucho gusto que estás ahí siempre acompañándonos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar del apego emocional. La vez anterior, que fue un especial sobre temas de sexualidad, hablamos también, hola Sonia Rodríguez, hablamos también de la manipulación emocional. Pues claro, la manipulación es una parte, la otra parte es el apego emocional, y en el medio, en ambos casos, está la autoestima. Así que hoy tocaremos seguramente temas de autoestima. Voy a platicar de algunos casos que he tenido como terapeuta, y en base a estos vamos a platicar del apego emocional en varias facetas, así como se presenta el fenómeno. Muchos de nosotros ya lo conocen, muchos de nosotros han tenido oportunidad o de vivir directamente ese fenómeno del ser humano, o conocer gente que lo vive. El apego emocional, en este caso, lo que platicaremos hoy principalmente se refiere más a una cuestión de pareja, o sea, el apego a una persona que me trata mal y de la cual no puedo separarme. Pero obviamente también encontramos apego emocional, por ejemplo, con los hijos. Todos los días tenemos pacientes que vienen con sobreprotección a sus hijos, con hiperpreocupación hacia sus hijos. Ese es un fenómeno más moderno en realidad, porque anteriormente sí había apego con los hijos, pero se dejaban libres los hijos de jugar en la calle, de romperse las rodillas, y como siempre digo yo, el niño que no se rompe las rodillas no es un niño feliz. Yo sí me rompí bastante las rodillas, así que yo sí fui un niño muy feliz. Pero hoy somos hiperprotectores con los hijos. Relativamente al apego emocional con los hijos, una cosa que digo seguido es esta. Imaginémonos que somos unos arquitectos con una empresa de construcción y se nos entrega el pedido, se nos hace pedido de construir un edificio bonito, un edificio que va a ser un edificio gubernamental. Se nos pide eso. Entonces nosotros con este encargo vamos a diseñar un bonito edificio, lo vamos a hacer con todos los detalles, con todas las comodidades, con todo el esmero. Pero una vez que el edificio está construido, se tiene que entregar al legítimo propietario, quien lo comisionó. Ya no es nuestro. Por supuesto que todas las veces que pasaremos frente a ese edificio en nuestra ciudad, nuestro corazón latirá de amor por esta construcción, esa creación que hemos tenido, pero no es nuestra, fue un pedido y lo tuvimos que entregar.
Así son los hijos. No son nuestros. No son de nuestra propiedad. No hay un certificado de propiedad. Este hijo es tuyo y nadie te lo puede quitar. El hijo es un edificio que se nos encarga de construir por parte del universo. Pero una vez que ya está construido hay que entregarlo a su propia vida para que enfrente todas las experiencias que necesita experimentar. Pues el apego emocional hacia los hijos, que muchas veces sí nos afecta mucho porque es causa de muchas enfermedades, de muchos problemas, de la hiperpreocupación que como padres tenemos, pues tiene que ver exactamente con esto. Es decir, el apego emocional a los hijos en el sentido de sobreprotección es egoísmo, a finales de cuentas. Porque sobreproteger a un hijo es literalmente egoísmo, no es amor. Es decir, hijo, yo te amo tanto que si te llega a suceder algo, yo voy a sufrir. Y como no quiero sufrir, mejor que te tengo encerradito en una jaulita de oro para que no te suceda nada y yo me voy a encargar que no te suceda nada. No me importa que no aprendas a vivir, no me importa que no aprendas a caminar entre las espinas, no me importa que no aprendas a resolver las cosas por tu cuenta, no me importa que no aprendas a ser un ser humano completo. Eso no me importa, lo importante es que no sufras y no sufro yo. Cuando yo me moriré, pues me podrás maldecir, me podrás odiar, ahí aprenderás poco a poco a vivir. Pero mientras yo esté aquí, tú no vas a vivir porque yo no quiero sufrir. Esto es egoísmo, no es amor. Y así somos los padres cuando sobreprotegemos a nuestros hijos. Ahora, el tema principal de hoy es el apego emocional, pero más relacionado con problemas de parejas. Estos días me contactó una seguidora con la que hemos estado platicando algunas veces. Hola León Gutiérrez, bienvenido. Hola Alma Olimpia. Hola Clarice de Medina, Patti, Jimena, JPG, Tefkia, ya somos muchos. Muy bienvenidos. Está diciendo esta seguidora con la que he estado en contacto y hemos estado platicando un poco como apoyo, me dice: hola Domenico, ya entendí que es exactamente fulanito, no voy a decir el nombre, quien me provoca mis estados de desánimos y de depresión. No puedo dejarlo. Él dice que no puede dejar a su mujer porque se suicidaría y que lo hace por sus hijos. Él me dice que es un ave de paso. Estoy consciente de ser una llanta de refacción, pero no puedo dejarlo. Él me humilla, me desprecia, se burla de mí, me golpea y va con otras. Ese es el resumen, porque es mucho más larga la cosa. Pero siempre que intento dejarlo, termino humillándome y arrodillándome con él. Creo que ahora solo espero que cometa algún error para dejarlo. Ya nada me sale bien en mi vida. Hola Monse Castillo, Pati Estrada, Rosa Cisneros, un grandísimo abrazo. Pues es muy interesante ese punto. Ese es el apego, esa es la que llamaríamos codependencia. O sea, no existir tanto en mi vida porque necesito que sea alguien más a hacerme sentir que yo existo. O sea, ahí es un vacío tan fuerte, tan grande en mi vida que necesito que alguien me haga sentir viva. Poco importa que soy una llanta de refacción. ¿Qué quiere decir una llanta de refacción en este caso? Yo uso mucho este término que podría parecer despreciativo, pero
no lo es. En realidad quiero especificar que en ningún momento, ni hoy, ni en esa transmisión, ni en las terapias, yo me permito juzgar categóricamente a ninguno de mis pacientes y a ningún ser humano que se acerca en este sentido. Una cosa son mis ideas, otra cosa son las terapias. En las terapias la persona viene conmigo para que yo la ayude a encontrar la felicidad, no para que yo la juzgue. Sin embargo, somos víctimas de nuestros esquemas mentales y es importante que el terapeuta, con delicadeza, nos haga notar determinadas cosas, nos las haga notar, no que juzgue, nos hace notar determinadas cosas y trate poco a poco de ayudarnos a romper esos esquemas mentales de los cuales somos prisioneros. ¿Qué quiere decir la llanta-derefacción? Llanta-derefacción quiere decir tener una relación de amorío con una persona que es casada, sabiendo que soy la otra, no soy la llanta principal, esa es la llanta-derefacción. No hay realmente nada malo en eso, porque son elecciones que uno hace en la vida. Como digo siempre, en la escuela de la vida no existe ni bien ni mal en realidad. Cuando conocemos un poco la espiritualidad, cuando conocemos la ley de causa y efecto, cuando conocemos los acuerdos prenatales, o sea, los acuerdos que hacemos con nuestro guía espiritual y con todos los que vivirán alrededor mío, cuando conocemos todo esto nos damos cuenta que en realidad no existe ni bien ni mal. La vida es un simple camino hacia el aprendizaje. En ese aprendizaje no hay bien ni mal, no hay forma de no aprender. Es decir, que si yo elijo un camino que me lleva a una situación de gozo, habré aprendido el camino hacia el gozo. Si elijo un camino que me lleva a una situación de dolor, habré aprendido el camino hacia la situación de dolor e indirectamente también el camino hacia el gozo, por lo que no tengo que hacer. Pero aquí la cuestión, ¿cuál es? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a invertir en dolor para pagar este aprendizaje? Porque lo que llamaríamos mal, o lo que llamaríamos errores, duelen. Híjole, si duelen muchísimo. Entonces, son útiles para mi aprendizaje. Yo siempre voy a salir ganador en el sentido de aprendizaje. Voy a hacer cada instante de mi vida más completo que antes gracias a esta experiencia. Pero ¿cuánto estoy dispuesto a pagar en dolor este curso de aprendizaje? Este es el punto. Ahora, aquí dice nuestra amiga: ahora espero que él cometa un error para tener yo la fuerza de dejarlo. Ese es un autoengaño que nos hacemos, en realidad. O sea, yo estoy esperando que haga un error, pero estoy esperando que haga un error y no estoy tomando en consideración como errores los golpes que estoy recibiendo, los insultos que estoy recibiendo, las humillaciones que estoy recibiendo, los desprecios que estoy recibiendo, el engaño con otras mujeres, el engaño con la misma mujer principal. Si yo no soy capaz de ver estos como errores, quiere decir que tal vez tengo que, ¿cómo decir?, reorganizar un poquito mis ideas y reconsiderar para mí, ¿qué quiere decir error? Muchas veces ese tipo de situaciones, no es este el caso para nada, pero me he encontrado con muchos otros pacientes así, o con hijos de pacientes que han tenido ese tipo de situaciones, y pues muchas veces resulta que
compañero también se da lujos con los hijos de la persona codependiente. Y muchas veces también sucede, me han tocado casos muy graves. De hecho, hoy les quiero hablar de 2 casos. Sucede que el compañero de la persona codependiente se toma libertades con la hija de la persona codependiente, y la persona codependiente, lejos de defender a su hija, la considera rival en amor. Tanto así llegamos a niveles fuertes de codependencia. No es este el caso, no es esto, pero sí he tenido otros casos así que han terminado en tragedia, en muerte, en homicidios terribles. He ido una vez a atender en la cárcel un caso de este tipo, en la cárcel de menores. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Claro que este es el plan de la encarnación, claro que esto es lo que venimos a enfrentar, que venimos a romper de esquemas pasados. Pero el punto de vista siempre es el mismo. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a pagar en términos de dolor todo este aprendizaje? Porque duele mucho, duele muchísimo. Entonces, ¿se puede resolver esto con una hipnosis introspectiva? Sí, sí se puede. En realidad todo se puede resolver con hipnosis introspectiva, pero hay premisas. Hay premisas. Una terapia de hipnosis introspectiva no puede sustituirse al trabajo que uno mismo tiene que hacer. Es decir, que me ayuda la terapia a mirar la situación desde otra perspectiva, a separarme de la situación y mirar las varias facetas de lo que me está sucediendo. Pero si no hay voluntad desde adentro de romper esa situación, esa prisonía, no lo voy a hacer. Así que por más que haga terapias, si no tomo conciencia y tal vez no soy capaz de hacerlo solo, sí necesito apoyo de la terapia, pero el primer paso tiene que ser el mío. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se viene a verificar ese tipo de situaciones? Hola Landy, te mando un grandísimo abrazo. ¿Cómo se vienen a verificar este tipo de situaciones? El fundamento de todo eso es la autoestima, la autovaloración. Normalmente, la persona que vive ese tipo de patrones son patrones, o sea, es decir, que muy probablemente también mamá tuvo este tipo de situaciones, también mi abuela tuvo este tipo de situaciones. Son patrones que se van repitiendo. No son patrones genéticos, son patrones comportamentales aprendidos, o sea, son comportamientos aprendidos. No hay genética en eso. En la misma forma que tenemos de vivir, de relacionarnos con esta situación. Entonces, imaginemos una niña de 5 años que vive en un ambiente familiar donde mamá es codependiente de papá, pero papá es un desgraciado que tiene otras familias, otras mujeres, viene, golpea a la señora, la tiene ahí guardadita, a la hija la trata de basura, hola Guadalupe, y entonces la niña ve a mamá sumisa y que muchas veces se desquita con ella, y ve a papá así desgraciado y borracho y todo, y dice, ¿sabes qué? Yo nunca en mi vida quiero un hombre así, y nunca en mi vida quiero ser como mi mamá. Pero en un 90% de casos, o hasta más, esa niña cuando crecerá será igual, tendrá la misma situación, enfrentará las mismas experiencias. ¿Por qué?
Aquí entra en juego un mecanismo perverso, un cóctel perverso de baja autoestima, baja autovaloración, falta de cariño, como quieras. El niño necesita el cariño de ambas figuras, de los progenitores, y sobre todo la autosugestión inversa. ¿Qué es la autosugestión inversa? Ya otras veces creo que lo hemos dicho. Imaginemos que, bueno, yo les digo, por ejemplo, durante 20 segundos, no miren y no piensen en mi camisa, que no sé si esta camisa es rosa con rayas blancas o blanca con rayas rosas, no sé, pero ustedes no miren y no piensen en mi camisa durante 20 segundos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con esto? Estoy obligando mentalmente, estoy focalizando su mente sobre mi camisa, diciéndole que no tiene que pensar en mi camisa. Es decir, que para no pensar en mi camisa necesitan pensar en mi camisa para saber en lo que no tienen que pensar para no pensarlo. Es una trampa mental atroz que nos deja atrapados justo el tiempo que se programó. Si yo dije 20 segundos y no me dedico a distraerlos, durante 20 segundos de tiempo biológico estarán atrapados en este mecanismo mental. Así funciona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la niña dice, no quiero este modelo de hombre en mi vida, mi papá, y no quiero ser como mi mamá, es un modelo que tiene enfrente, no lo quiero, pero hacia allá va, es el único modelo que tiene enfrente. Papá como modelo de hombre, mamá como modelo de mujer. El hecho de que no lo quiera, pero no se quita su atención de esto, está como una mariposa nocturna que va hacia la luz sin poder desviarse, hace que alrededor suyo, de esa mujer creciendo, se vayan filtrando los hombres, las personas, los conocidos. Las personas que se van filtrando alrededor suyo serán el modelo del papá, borrachos, con problemas de estabilidad emocional que necesitan ser mujeriegos. Ahora vamos a hablar también de eso. Y entonces eso será el tipo de personas. Pero esa mujer necesita cariños de papá, necesita papachos, siente la necesidad de eso porque le faltó. Siente que no vale nada, porque le han vendido la idea de que no vale nada, porque se la han vendido cuando era muy chiquita. Todo lo que decimos a los niños antes de los 5 años se queda grabado para siempre durante su vida. Es como si solo decimos en hipnosis. Más adelante explicaremos por qué razón. Entonces, no valgo nada y necesito cariños. ¿Qué hago? Tengo que limosnar cariños. ¿A quién voy a limosnar cariños? Pues a esos animales que tengo alrededor mío, borrachos y todo eso. Y entonces voy a emprender el camino de parejas tóxicas. Voy a repetir el mismo patrón de mi mamá. ¿Qué hay que hacer en este caso para romper ese patrón? ¿Se puede romper ese patrón? Por supuesto que se puede romper ese patrón. Hay que cambiar determinadas cosas. Si ahora tengo frente a mí el modelo destructor de mi papá como hombre, muchos pensarían que, bueno, me quito a mi papá de adelante y me pongo un actor guapo, bonito, no sé, como podría ser Brad Pitt, como digo siempre en mis conferencias. No sé a quién le guste Brad Pitt, pero es un por decir. Me pongo a Brad Pitt adelante, pero mi vida no va a cambiar si me pongo a Brad Pitt adelante, porque independientemente del modelo que pongo adelante, hay algo que falta. Falta el sujeto, falta la causa, y esa causa soy yo. La solución no es cambiar el modelo hacia adelante, sino voltear a mirarme a mí.
Vamos a imaginar que estamos frente a un estanque bonito, plano, como un espejo, y de repente cae una piedra en el centro del estanque. Bueno, se formarán olas concéntricas alrededor de esa piedra, que se expandirán hasta llegar a las orillas del estanque, donde revolcarán el lodillo que está en la orilla y saldrán gusanitos que estaban escondidos y atrapados en el lodo. Entonces, al haber tanta disponibilidad de gusanitos flotando, llegarán peces, comerán y se renueva la vida. Es decir, que esa simple piedra en el centro del estanque fue la causa de que en otro lado se renovara la vida. Y todo el efecto de la vida fue efecto de esa causa. La cosa que hay que comprender es que esa piedra, esa causa, soy yo. Si yo no estoy en mi vida, si yo no estoy en mi estanque, no habrá efectos alrededor mío. Si yo no existo, seré siempre una muerte en vida, una persona muerta en vida, que está mendicando amor, que está viviendo como espectador de una vida que no es suya. Y entonces caemos en este tipo de situaciones, que esa es muy soft, la que acabamos de leer. Pero he tenido situaciones terribles. Señores, no tienen idea de lo que nos entra por la puerta todos los días de casos. La realidad del ser humano deja las películas de Hollywood atrás muchos años. Así es. Me viene a la mente ahora el caso de una señora que una vez me trajo a su hijo. Ella, una mujer, creo que podría tener escasos 40 años, me trae a su hijo de 14 años. El hijo venía con unos zapatos que eran la mitad de su talla, tenía los pies así, en los zapatos, muy desalineado, muy descuidado y con muchos problemas. Dice, quiero que me atiendas a mi hijo. Bueno, y yo quiero estar con él porque quiero ver la terapia, me da curiosidad. No, señor, usted no puede estar durante la terapia. Uno, porque por política Domenico Leone no permite que otras personas asisten, por una cuestión de libertad que debe tener el paciente de expresar sus sentimientos. Y dos, porque usted seguramente es parte del problema. Así que no puede estar. Voy a atender a tu hijo. Vamos a trabajar con el niño. El niño era muy inteligente, muy fuerte, muy capaz. Pero se veía que había vivido con mucho desamor. Y sus problemas, que ya no me acuerdo cuáles eran los problemas principales, él decía que le habían llegado más fuertes después de que algunos años antes, creo que 9 años antes, había fallecido su hermanito bebé. Había fallecido su hermanito. Desde ahí empezó a desarrollarse varias cosas. Bueno, trabajamos con el niño, pero yo me di cuenta que había algo fuerte en la relación con mamá. Entonces dije a la mamá, ¿sabes qué? Como la veas, pero es necesario que tú te atiendas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces agendamos la cita con la mamá. Y era un caso de codependencia. La señora, ya luego cuando hicimos la terapia, fue una terapia muy emocional, muy terrible, donde estaba mi esposa asistiendo como coterapeuta a la terapia y los dos estábamos llorando como niños durante la terapia. Obviamente el paciente no se daba cuenta que estábamos llorando, pero fue terrible. La señora
tenía celos de su esposo. Según ella, él la traicionaba, convencida que él la traicionaba. Y no sabemos si esto era cierto, porque solo escuchamos la versión de ella. Pero cuando nace el primer hijo, ese que me había llevado a terapia, ella rechaza a su hijo, porque le parecía mucho a su papá, era la fotocopia de su papá. Odiaba a su pareja, pero no lo dejaba, no dejaba. Trátame mal, así, pero no me dejes. Pero este hijo es tuyo, yo no lo alimento, y no le daba de comer, no lo lavaba, no lo llevaba a la escuela, lo descuidaba en todo y por todo. ¿Cómo se crió ese niño? ¿Quién sabe? Es que la naturaleza humana a veces es increíble. Obviamente esa era parte del aprendizaje que tenía ese niño, y que de hecho era muy, muy fuerte anímicamente. Ya luego, después de unos años, nace un segundo bebé. Al nacer el segundo bebé, ella dice, bueno, el primero es hijo tuyo, desgraciado como tú, y que se muera como tú, pero no me dejes. Y el segundo es hijo mío. Entonces, descuidaba al primer hijo, pero al segundo le daba todo. Y era un bebé que crecía bien, pero era un bebé. Un día se fueron de vacaciones la familia en coche. Ella iba en el asiento de atrás, manteniendo el bebé, y chocan, tienen un accidente en la carretera, y el bebé sale disparado por la ventana. Pasa un tráiler y aplasta al bebé. Y ahí nosotros que estábamos escuchando todo el relato, y la señora tenía lo que llamamos técnicamente una formación mental visual asociada, o sea, ella estaba viviendo la escena como si la estuviera viviendo, con todo el dolor, toda la intensidad. Normalmente en este caso la desprendemos de ese dolor y hacemos que lo mire desde afuera para que no le afecte, pero como que en ese caso era necesaria esa catarsis, y así fue efectivamente. Entonces ella, después del accidente, se levanta medio atontada, dice, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Llega una señora y se lo trae todo aplastado, y ella empieza a gritar, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Terrible, nosotros llorando. Después de todo eso se manifiesta el espíritu del bebé, y logramos hablar con el bebé, que no era un bebé, era un espíritu que amaba mucho a esa gente. Y el bebé declara, yo tuve que venir a rescate de mi hermano. Yo nací con la misión de regresarme de esa forma para que tú, madre, voltearas a mirar a mi hermano. Fue una enseñanza espiritual increíble. Bueno, ahí la pareja se separó, no durante la terapia, cuando murió el niño, el bebé se separó y finalmente hicieron su vida, y ahí fue donde los dos, la pareja, crecieron. Pero había que dar esa cosa. Y bueno, ahí fue el aprendizaje. Ella había descuidado a su primer hijo, y el otro hijo llega para ayudarla a que rompe ese esquema y voltea a mirar a su hermano. Ese es un caso de codependencia. Es algo muy fuerte, a veces llega a ser realmente muy fuerte. Ahora, relativamente, yo no estoy contestando a preguntas porque veo que están bastante interesados en el relato. Hay también otro caso fuerte. Otro caso fuerte que me llegó una vez, de una persona ya adulta, una mujer ya adulta, maravillosa,
una persona que de una amabilidad, una espiritualidad, una elevatez moral sublime, como un ángel en la tierra. Tenía, no me acuerdo, 65, 70 años, una persona bellísima, que pero no dormía desde hace algunos años, no podía dormir, tenía como 20 años sin dormir, y se le veía en la cara que tenía ese problema. Empezamos a hacer la terapia. Durante esa terapia estaba como coterapeuta mi esposa y una medium. A veces hemos hecho terapias así, donde era presente mucha espiritualidad. Una queridísima amiga medium. Bueno, el cuento es esto. Cuando empieza a hablar, ella, cuando era niña, eso no fue en México, fue en otro país. Cuando nació, cuando ella tenía aproximadamente 5 años, su papá se apuesta a su esposa, una mujer muy joven, igual de unos 20 años, 20, 25 años, la apuesta a barajas y la pierde. Se juega a su esposa a barajas y pierde a su esposa. Acababa de tener también un bebé. Y entonces la esposa, la niña de 5 años y el bebé se tuvieron que ir a vivir esclavos del nuevo dueño. Tanto así, el nuevo dueño tenía esta mujer con sus 2 hijos, la hija de 5 años y el bebé, en una choza de palitos, ahí en un terreno, una choza de 3 metros por 3 metros, en un lugar bastante frío. Así que tenía el fuego en el centro de la choza para calentarse. Un día la niña se estaba calentando un pedacito de pan en el fuego y ese pedacito de pan empezó a quemarse, a desprender fuego. La niña de 5 años, bueno, cabe decir que hasta ese momento el nuevo patrón, el nuevo dueño de mamá, tanto tenía sexo con la mamá, que era su esclava, y tanto tenía sexo con la niña de 5 años, que era su esclava también, era su propiedad. La niña de 5 años, cuando ve que se le está quemando el pan, por miedo lo lanza, prende fuego la casita de palitos y se quema. Entonces mamá entra de volada, la niña se escapa, mamá entra de volada para tratar de salvar al hijito de 2 o 3 meses que tenía, cae la casa y mueren quemados mamá e hijo. Entonces sucede que esta niña de solo 5 años empieza su camino de vida con la culpa, vendida, violada y con la culpa de haber matado a su hermano y su mamá, y se la echaron en la cara. El dueño se la vendió a otro tipo. Ella no sabía que se la vendían, pero se la vendían a otro tipo que siguió violándola y teniéndola como esclava en casa, mujer de la limpieza y cosas, algunos pocos años, pero ella, que deseaba ese afecto de familia, de papá, sentía apego emocional a esas personas. Ella estaba en búsqueda de papá y mamá. Y luego se la venden otra vez y la siguen violando. Mujer de la limpieza y violando, pero ella no le daba nada de dinero porque ella creía que era hija de esas personas, estaba con ese apego emocional.
Más adelante, el cuarto dueño también la prostituye sin que ella sepa nada. Y ella también. Finalmente, ya pasados los 30 años, ella era mal vista en el pueblo porque no era virgen. Fíjese. Pero tenía esa necesidad de afecto. Con cualquier persona que se le acercaba, ella tenía ese apego. Entonces llega un tipo que se la queda, decide casarse con ella, pero obviamente es su patrón, ella es su esclava. Pero de todos modos ella lo acepta y se quedan con un fuerte apego emocional. Él la golpeaba, la insultaba, la aplastaba, la traicionaba, le hacía de todo, pero ella ahí tuvieron algunos hijos. Ya pasados los 60 años, ella tuvo el valor de separarse y ahí empezó su vida. Ahí empezó su vida, después de los 60 años. Logró liberarse de ese apego y empezar su vida. Ahora, fue muy interesante la sesión. Yo veo que ya se nos ha ido el tiempo, pero se va a contar la historia. Durante la sesión sucede que se manifiesta inmediatamente el espíritu de mamá. Y el espíritu de mamá se había quedado con su hija, no había trascendido. Así que al haber muerto por fuego, ella sentía el fuego. Entonces la paciente se pone roja y empieza a gritar por el dolor del fuego. La tranquilizamos al espíritu con unos pases espirituales y platicamos con el espíritu. Soy la mamá. Yo no me he ido porque mi hija se siente culpable. Le han dicho que es culpable, no es culpable, eso fue un accidente. Bueno, entonces vamos a hacer una regresión al espíritu de mamá para ver por qué razón tuvo que pasar esto de morir quemada. Mamá, le hacemos la regresión, recuerda una vida pasada donde ella estaba cocinando en un caldero grande, en un caso grande. ¿Y qué estás cocinando? Carne. ¿Y qué carne es? No lo sé. Cuando logró focalizar y entender que carne era carne humana, o sea, en una vida pasada ella cocinaba carne humana. Y entonces había decidido, para enmendar esto, ella misma, en los acuerdos prenatales, había decidido empezar este camino, pero regresar de esa forma, quemada. Bueno, entonces regresa con su hija, se pone espiritualmente frente a su hija y le dice: oh, no, hija, tú no te tienes que sentir mal porque no fue tu culpa, yo tuve que vivir así, necesitaba a alguien que me ayudara para regresar al mundo espiritual con el fuego y bla, bla, bla. No nos esperábamos la respuesta de la hija, de la señora. Y la hija dice: sí, mamá, yo te quiero mucho y sé que esto es para que tú arregles cosas del pasado, pero ¿por qué yo? ¿Por qué razón he tenido que ser yo el verdugo? Y ahí no nos esperábamos esta cosa, obviamente. Se manifiesta el ángel, el guía espiritual de la paciente, porque era una persona muy espiritual. Y entonces empieza este diálogo con el guía espiritual y le hace notar, la lleva atrás en el tiempo a cuando, antes de nacer, en el plan prenatal que estaban haciendo, mamá necesitaba a alguien que pues la pusiera en esas condiciones. Y la hija, que venía caminando en el mismo grupo espiritual de la madre, pero se amaban mucho, aceptó ella por amor. O sea, aceptó ser ella quien produciera ese incendio por amor a mamá, para permitir a mamá trascender en este camino. Fue muy hermoso. ¿Y por qué razón tenía que vivir todas esas cosas?
Y el guía espiritual explica, no es que tengas que pagar cosas antiguas, no era por eso. Analiza bien tu vida. Todo ese camino tan duro que has tenido hoy te sirve para tener la sensibilidad de poder ayudar a determinadas personas que tú ya estás ayudando. Este era el plan, pero no hubieras podido ayudar a esas personas si no supieras, si no hubieras sabido que se sentía. Entonces ella vivió todo ese camino de apegos, de dolores y de cosas, porque necesitaba este curso de preparación para la misión de ayuda que tenía. Y realmente era una misión maravillosa. Esa mujer era una santa en la tierra, literalmente. Fue muy fuerte esa sesión, nos dejó mucho aprendizaje. Cuando terminó su insomnio, desapareció, durmió 5 días seguidos sin despertarse y después recuperó todas las energías. Pero ¿a qué voy? Que esas cosas del apego emocional, de la codependencia en este caso, nos pueden llevar a vivir experiencias realmente duras. Siempre es un aprendizaje. Hemos visto que también en esos casos tan duros que he estado describiendo, tan duros, tan atroces, había aprendizaje, había amor, no es que no hubiera amor, había amor, porque desde el plano espiritual y desde el plano encarnatorio y todo, hay mucho amor. Todo lo que se hace en este planeta se hace por amor. No se crean a la existencia real del mal, no existe el mal, solo es un camino hacia el aprendizaje. Y se hace curiosamente, por más raro que parezca eso, se hace por amor. Todo lo que sucede en el universo se hace por amor. El punto es decidir cuánto, con eso cierro, cuánto estás dispuesto o estás dispuesta a pagar en términos de sufrimiento ese aprendizaje. Y eso es todo. No venimos a sufrir, venimos a aprender. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar ese aprendizaje? Podemos aprender con los errores ajenos, eso es lo ideal. Si aprendemos con los errores ajenos, eso es genial, no nos sucede nada. Pero somos necios y muchas veces necesitamos vivir en carne propia de determinadas cosas. Quiero cerrar el programa. Hoy prácticamente no contesté a preguntas porque veo que se quedaron todos colgados aquí del cuento. Ese es un trabajo hermoso lo que hago. A veces me toca tener que escuchar historias duras, pero tanto es dura la cosa, la historia, y tanto es hermoso, no tiene precio sinceramente, ver cuando termina la terapia cómo sale el paciente, cómo sale nuevo, cómo sale despierto a una vida nueva, plena, viva. Adoro abrazar a mis pacientes después de las terapias porque emiten una vibra increíble después de haber liberado todo esto. Quiero terminar con una buena noticia. Esa sí es una buena noticia. Algunos que nos están siguiendo desde el principio, esta es la transmisión número 20, fíjense, ya 20. Algunos que nos han estado siguiendo desde el principio puede que recuerden que una seguidora muy querida me hizo una pregunta si se podía hacer una terapia a una persona que está con un cáncer terminal, desahuciada en casa, que pero no puede hablar. Mi respuesta en su momento: hoy esas personas están asistiendo al programa y les mando un grandísimo abrazo y me siento muy agradecido y muy afortunado por haber sido parte de esto. Mi respuesta fue que no se puede hacer una terapia directa porque es necesario el diálogo. Si el paciente no puede dialogar, hay dificultades físicas para hacer esto. Probablemente en algunos casos hemos visto que haciendo una terapia indirecta, o sea, una persona allegada, podemos tener muchas
muchas mejorías. Pero en este caso, luego en un mensaje privado, yo le sugerí de usar un compuesto que se llama dióxido de cloro. Aquí lo digo, es la primera vez que lo voy a decir en público, porque están cerrando canales de YouTube en todo el mundo, todos que hablan de dióxido de cloro, porque ahora resulta que el dióxido de cloro, que yo conozco desde hace 8 años y que me he curado muchas cosas personalmente, es un compuesto muy económico, muy sencillo, que se encuentra a un precio muy barato en internet, y que hay muchísima información y muchísimos estudios científicos, pero eso, por ejemplo, cura el coronavirus en 24 horas. He tenido personalmente experiencia de esto. No he tenido yo coronavirus, creo, o mejor, tal vez sí lo he tenido, porque recuerdo que en noviembre tuve una influencia muy fuerte y muy rara, pero todavía no se hablaba de coronavirus, pero aparece mucho ese tipo de síntomas, pero me curé tranquilamente. Bueno, el coronavirus desaparece en 24 horas, pero con el dióxido de cloro, pero el dióxido de cloro es muy usado también en cánceres, es muy usado en diabetes, es muy usado en otras cosas. Personalmente yo me curé una artrosis cervical muy severa en solo 10 días. Bueno, ellos han empezado a usar el dióxido de cloro y en solo, creo que 7 días, no más, porque creo que empezaron el día 8, ya su ser querido ha mejorado muchísimo. No sabemos cómo va a terminar, pero tenemos muchísima esperanza. Pero ya no está usando morfina, ya no tiene dolores de cabeza, ya empieza a comer, ya tantas cosas. Realmente los resultados que se están teniendo parecen ser muy buenos. Quise terminar esa transmisión hoy con esa noticia hermosa, porque es importante que si hay algo que nos puede dar la esperanza de encontrar una solución a situaciones dolorosas, tanto para nosotros como para nuestras familias, es importante que esa información se comparta. Así que estoy muy contento, muy feliz, y me siento muy emocionado por haber sido parte de eso, aunque solo con un consejo, realmente no he hecho nada materialmente yo. Con esto cierro. Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ayer publiqué un video de una charla que tuvimos en el curso de hipnosis introspectiva con Aurelio Mejía en Las Vegas sobre homosexualidad. Vean ese video, es muy interesante, es cortito, dura 20 minutos, pero es muy interesante, véanlo. Es otra perspectiva de la homosexualidad, muy humana. Entonces suscríbanse al canal, inviten a más gente a asistir a esos programas, porque mientras más seamos en la comunidad, mejor. Y también les informo, para los que todavía no lo saben, que ya hemos hecho el grupo en Facebook de Entrégame tus dudas. Suscríbanse al grupo e inviten a otros amigos. Les mando muchas bendiciones y nos veremos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana.